Menudo marrón en el que se ha metido Ana Martínez la Bella, primera teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería y concejal delegada de Área de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos del Partido Popular de la capital. Otra que también va al mercadillo del Parque Nicolás Salmerón a comprar los cargos de segunda mano que sobran. Pero es que sigue yendo la cabra al monte. Bueno, esto es una oveja, no es una cabra. En el último pleno del ayuntamiento, la señora Martínez la Bella dijo lo siguiente, entre otras perlas. La inflación afecta a todas las casas, y a esta también. Esto hace referencia al último movimiento político del equipo de gobierno local sobre la aprobación del incremento del IBI y otros impuestos a los almerienses. Eso sí, por mayoría absoluta. Eso de hablar con los demás partidos de la oposición sobre asuntos que afecten a la ciudadanía como que no va con ellos, por mucho que la alcaldesa diga todo lo contrario. ¿Cómo tienes los santos de decir que esta inflación, además de todas las casas, va a afectar al ayuntamiento? Sabe perfectamente que única y exclusivamente va a afectar a todos los ciudadanos de Almería, porque los impuestos que paguen de más los habitantes de la capital van a ir a parar al ayuntamiento, que sí, que al final acabará pagando lo que tenga que pagar, pero que no va a afectar directamente al consistorio, sino a los almerienses. Vamos, como siempre. No se haga la longuis. Esto no es una excusa para hacer lo que van a hacer, que la gente no es tonta. O sí, no lo sé. Eso sí, lo que en el ayuntamiento hay es mucho listo. Para liar más la cosa, Martínez la Bella se excusa en que el fraude electoral tiene nombre y apellido, Pedro Sánchez, que perdona a Cataluña 15.000 millones de euros. De eso no voy a opinar porque me caliento. De nuevo, señora, vaya tiene para excusarse en algo que se ha pactado después de decir que iban a subir el IBI. Que sí, que hay que mejorar los servicios y no se puede recortar en estos. Ya de por sí son escasos y algunos malos. Pero, ¿y en esto? ¿O en esto? Bueno, ya está bien tanto rollito, ¿no? Ah, sí, la luz, las farolas en las calles. Ese servicio que no llega a toda la ciudad, como puede ser Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba. Que sí, que llegará a unos cuantos caminos, pero no a todos. Así que tampoco cuela. Y eso hay que sumarle el canon que no cobra ciertas concesionarias, las sentencias judiciales en contra que tienen que pagar, entre los juicios con lo del pingurucho y la última a una mujer que se ha accidentado en la calle por tener la acera de un paso cebra en mal estado, vamos apañaos. El pago de licitaciones de redacciones de proyectos que no llevan a ningún lado, solo por más la marrana, y no acabaríamos porque se me llena la pantalla, esto aburre hasta las piedras y hay noticias muy interesantes por delante. Que, por cierto, seguid viendo el vídeo, ¿vale? Que hay bastante trabajo aquí detrás y darle like si os gusta. Gracias. En fin, Pilarín, que el horno no está para bollos y que subir los impuestos no es la solución, o por lo menos subirlos de esta manera tan bestia. Han podido hacerlo de a poco en años anteriores. Así que hubiera sido mejor hacer recortes, sobre todo en el ayuntamiento, que hay mucho bicho suelto por ahí. Téngalo en cuenta para las próximas elecciones y no prometan que no van a subir los impuestos, para luego acabar subiéndolos. Otra vez de esta mujer, pesada. Y ahora, noticias. Aunque ya se lleva tiempo comentando sobre la temporada de vacunación de la gripe y COVID-19, que como muchos ya sabéis se inicia en otoño, este lunes ha comenzado la tercera fase de la campaña en toda la provincia de Almería. Pero es bueno recordarlo para que no lo olvidéis y sobre todo por vuestra propia salud. En este tercer periodo son las personas mayores de 60 años y varios grupos profesionales clave, en los que se incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ganaderos y personal de instituciones penitenciarias, los que reciben o recibirán ambas vacunas. El resto de vosotros, si aún no os han llamado, podéis programar vuestra cita de vacunación a través de la aplicación de Salud Responde, por vía telefónica a través de Clic Salud Más o en vuestro centro de salud local al que soléis acudir para otras dolencias. La Junta de Andalucía ha expresado su agradecimiento a los ciudadanos por su responsabilidad y compromiso con la salud pública y ha dado a conocer que casi el 50% de los mayores de 85 años ya ha recibido la vacuna, junto con más del 25% de los mayores de 70 años. Tal vez parezcan muchos, pero es bueno creer que pueden ser muchos más los que se vacunen hasta el final de la campaña.
Con esta tercera fase en marcha se espera que tanto los almerienses como el resto de los andaluces continúen mostrando su compromiso con la salud pública y la prevención de enfermedades estacionales y sobre todo cuidando de su salud y la de los suyos. Que no os dé pereza ni paséis de todo y vacunaros, por el bien tuyo y el de todos. De nuevo hay que poner el punto de mira en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, porque el fantasma de la urbanización sobrevuela esos paisajes, que son considerados la joya de Andalucía. Uno de los proyectos que ha generado alarma es la construcción de 323 viviendas unifamiliares y un hotel en la zona protegida de San Miguel, cerca de la playa, que podría dañar hábitats protegidos y poner en peligro la flora y fauna de la zona. Pero ahí no acaba todo. Otro desarrollo, Sunset Residencial, ha recibido luz verde para construir un pequeño hotel y viviendas alrededor, en un área de 16.700 metros cuadrados que se encuentra antes de llegar a la rotonda de entrada a Cabo de Gata. Este proyecto, que se contemplaba desde 1998, ha sido revivido, a pesar de los innumerables desafíos legales previos. Todo esto ha llevado a asociaciones ecologistas y conservacionistas, como la Asociación Conservacionista y Cultural Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, de la mano de Pilar González, colectivo que llevó al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 2008 al Supremo, a tener en cuenta los argumentos y preocupaciones sobre el impacto ambiental que podría ocasionar en esta área. El Ayuntamiento de Almería asegura que todavía no ha analizado un expediente que se remonta a febrero de 2006, mientras la Delegación Territorial de Sostenibilidad de la Junta en Almería ha comentado que la zona protegida de San Miguel se trata de una zona D, áreas excluidas de zonificación ambiental, por lo que se pueden desarrollar los suelos urbanizables siempre que se determine que no afectará a los hábitats naturales y a la flora y fauna del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En el segundo caso, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, cuando la empresa Gran Marina era propietaria de los terrenos, recibió el respaldo del Ayuntamiento de Almería y se aprobó de forma definitiva en 2006 ante el silencio administrativo de la Junta de Andalucía. Pilar González ha comentado que a corto plazo veremos grúas de construcción en El Cabo, San José, Aguamarga y Rodalquilar. Subraya que no están de acuerdo con este tipo de proyectos urbanísticos que suponen esquilmar el territorio y tienen como consecuencia el deterioro de un espacio natural que fue declarado reserva de la biosfera. El ladrillo vuelve a estar presente en las agendas tanto de las constructoras como del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, en el que la amenaza de construcción de viviendas dentro de un parque natural como el de Cabo de Gata-Níjar vuelve a dejar en entredicho tanto la protección del medio ambiente de Almería como las políticas de sostenibilidad. El Ayuntamiento de Almería tiene un fuego encendido que ahora mismo tiene difícil solución a apagarlo. Desde hace 15 años los bomberos de la capital tienen su salario congelado y carecen de equipamiento esenciales para su labor, como pueden ser desfibriladores. Había uno en un vehículo, se utilizó y actualmente no disponen de ninguno. Es decir, que si hay un paro cardíaco en presencia de los bomberos, la única alternativa que tienen es realizar una RCP. Además, revelan que tienen una centralita 24 horas atendida por 2 personas, que no es más que una mesa vieja con un par de aparatos en sitio, butacas roídas y duchas oxidadas, una caja de herramientas con tacos de madera hecho por ellos mismos y muy deteriorados, y 2 mochilas de rescate, entre otras muchas necesidades denunciadas. Según los propios bomberos, el parque de extinción de incendios es tan obsoleto que da vergüenza. Las reuniones que han llevado a cabo los representantes de esta plantilla con los responsables municipales no han llegado a buen puerto, lo que ha llevado a que el lunes 6 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, los bomberos de la ciudad salgan a la calle, en la que es su primera manifestación en busca de salarios justos y recursos esenciales para su trabajo. Una de las principales preocupaciones es la falta de inversión en su parque de extinción de incendios, ya que, según bomberos, todo va a parar a una caja única en el Ayuntamiento de Almería. Los portavoces de los bomberos, con una plantilla compuesta por 92 personas, reclaman también una mayor dotación de personal y el cumplimiento de los compromisos que ha venido trasladando la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Bastante hacen los bomberos con lo que tienen en la ciudad de Almería para salvar a sus habitantes de cualquier incidencia, aunque sea con material de finales del siglo XX. Parece ser que ya es hora de que la plantilla y el parque de extinción de bomberos avancen hacia el siglo XXI, tanto a nivel salarial como a nivel material. Nuestras vidas dependen de ellos. Ténganlo en cuenta. La labor inclusiva hacia el mercado laboral en Almería sigue dando sus frutos. La asociación Engloba acaba de firmar un acuerdo con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, en la que la segunda colaborará con la primera en iniciativas que contribuyan a la inserción social y laboral de colectivos vulnerables. Los presidentes de ambas organizaciones, Pedro Sánchez Fortuny y Pedro Carricondo Guirao, junto con la coordinadora en Almería, Raquel Berbel Gallardo, han sido los encargados de poner la rúbrica a este convenio bianual que promete tener un impacto positivo en la comunidad almeriense más frágil.
Según Pedro Sánchez Fortún, la hostelería es un sector que genera mucho empleo y la actividad laboral es sin duda clave para el bienestar de las personas. Por eso, le satisface poder participar en iniciativas que ayuden a quienes más dificultades tienen a incorporarse al trabajo. Sánchez Fortún subraya que la asociación Engloba tiene mucho mérito en la difícil tarea para la que ha sido creada, por lo que colaborar con aquellas entidades que tanto bien hacen a nuestra sociedad es más que un orgullo, una obligación. La Asociación Engloba es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es promover la intervención social, educativa y laboral de los colectivos desfavorecidos con necesidades especiales, tanto físicas como psíquicas, en régimen de desamparo, riesgo de exclusión, con problemática social y necesidades de una formación y educación integral complementaria. Entre sus objetivos está el de la prevención y lucha contra el maltrato, orientación e inserción sociolaboral para colectivos con los que trabaja, como son mujeres víctimas de trata, jóvenes tutelados y extutelados, personas en riesgo de exclusión social, así como la formación e inserción laboral de personas desempleadas en zonas denominadas de riesgo dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Empresas de toda índole deberían unirse para que las personas que se encuentran dentro del colectivo vulnerable de nuestra sociedad, que tienen ganas de salir adelante, puedan obtener un trabajo de calidad que les ayude a conseguir una mejora en su bienestar, tanto laboral como mental. Las personas mayores de Ejido se pueden sentir algo más protegidas a partir de ahora después de que la empresa Accent Social de Clece colabore con el Ayuntamiento de Ejido a través de la Concejalía de Servicios Sociales a repartir hasta 80 pulseras localizadoras e identificativas. El propósito es claro, garantizar la seguridad y autonomía de los usuarios en caso de urgencia o emergencia. Estas pulseras, que los mayores deben llevar en una de sus muñecas, posee un código QR grabado. Al escanearlo con un teléfono móvil se revelan datos cruciales como información personal, historial médico y contactos de familiares, además del número de emergencias. Este código está vinculado a la aplicación móvil Codi Life, que permite almacenar y actualizar estos datos si esto fuera necesario. El alcalde de Ejido, Francisco Góngora, ha destacado que estas pulseras ofrecen una garantía de tranquilidad tanto para los mayores como para sus familiares. En situaciones de emergencia, esta información vital puede ser compartida al instante con los profesionales sanitarios, asegurando una atención más rápida y eficaz. Aquellos interesados en obtener una pulsera como esta pueden solicitarla de forma gratuita en el Centro de Servicios Sociales de Ejido. Ejidenses mayores que siempre necesitáis un apoyo y familiares de estos, no dudéis en pedir esta pulsera. Vuestra muñeca llevará con vosotros una herramienta que será de gran valor para vosotros y para los sanitarios, ya que podrán actuar con mayor celeridad. En vuestra muñeca está vuestra protección y vuestra vida. Los institutos de educación secundaria Villa de Vícar y Puebla de Vícar y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca, junto con el ayuntamiento de la localidad, han reactivado el proyecto Guía, un programa gestionado por la Consejería de Educación y los Servicios Sociales Comunitarios, además de los centros educativos y las asociaciones de padres y madres en beneficio de la educación en la localidad. El objetivo principal del proyecto Guía es trabajar con alumnas y alumnos que han recibido medidas disciplinarias que implican la suspensión de su asistencia al centro educativo, especialmente aquellos que cursan la educación secundaria obligatoria. Por lo que con esto se brinda a los alumnos un espacio en la Casa de la Juventud y el Deporte para continuar su educación mientras están suspendidos. El lugar está equipado con todo lo necesario para que durante este periodo su desarrollo educativo sea el adecuado. En una reunión celebrada en este mismo lugar, directores, jefes de estudios y orientadores de los centros educativos de Vícar se han unido a educadores sociales y autoridades locales para discutir la reactivación del proyecto Guía. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha expresado su apoyo a esta iniciativa y ha resaltado la importancia de la educación en la comunidad, afirmando que Vícar, como ciudad educadora, la educación es fundamental y prioritaria. El proyecto Guía en Vícar es un claro ejemplo del compromiso de la comunidad en la educación de sus estudiantes adolescentes y una opción a reeducarlos, que no castigarlos para que sigan el camino correcto de la educación y puedan convertirse en grandes promesas de la profesión que más les guste. Su reactivación promete beneficiar a muchos estudiantes en el municipio. Estudiantes de Vícar, no desaprovechéis la oportunidad de convertiros en algo grande en un futuro. Lo agradeceréis. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. En el Campeonato Culinario de Champion Burgers, una fiesta gastronómica en busca de la hamburguesa gourmet europea suprema, que tuvo lugar en Barcelona del 20 al 29 de octubre, se ha colado una hamburguesa almeriense, La Trufada, una joya de Almería creada por Sergio Plaza, dueño del Rico Burger, situada en San Isidro y en Níjar, que sorprendió a todos los presentes que hincaron el diente a este delicioso manjar.
Esta delicia se elabora con vaca frisona, queso parmesano, bacon ahumado, mayonesa trufada y salsa de yema de huevo casera, una combinación que nos hace salivar de forma desmesurada solo de nombrar los ingredientes, así que mejor no imaginarla. En este encuentro de los que se hacen por Europa, la ganadora fue Eat Jenkins, una cadena con 4 hamburgueserías abiertas en la ciudad de Valencia. Si queréis probar la trufada, tenéis que ir al Rico Burger, que os espera con las puertas abiertas. Que la disfrutéis. Dos gatos inseparables, Acacio y Carlitos, nos muestran cómo el amor y la lealtad superan cualquier barrera que les pongan por delante. Acacio es un siamés ciego y sordo que ha encontrado su fiel amigo y lazadillo en Carlitos. Lo que ocurre es que, tras el fallecimiento de su cuidadora, Nieves, estos felinos necesitan un nuevo hogar y cuidados especiales. Carlitos, el gato guía, es una rareza, y su amoroso vínculo con Acacio es conmovedor. Maribel Fuentes, su actual cuidadora, busca desesperadamente un hogar para ambos gatos. Si quieres ser parte de esta historia de amor felina y darles un hogar, contacta con Maribel al 686 43 63 71. Ayuda a que Acacio y Carlitos tengan el final feliz que se merecen. Si te pasas por Benadús desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre, vas a poder explorar y disfrutar de los sabores locales a través de una emocionante ruta gastronómica que promete llevar a los participantes por una veintena de restaurantes y bares locales. Pero aquí no acaba todo. Aquellos que se aventuren en esta ruta gastronómica tendrán la oportunidad de ganar un sorteo final con un premio grande que te llevará al Parque Warner Madrid, además de otros premios. Para ello tendréis que obtener un pasaporte en uno de los 20 locales que participan, elegir entre todos los productos que haya sellado el que considere el mejor en cada una de las 5 categorías, que serán de mejor tapa, tostada, bebida, postre y especialidad. El Ayuntamiento de Benadús, que está detrás de esta aventura gastronómica que da a conocer sus productos locales, espera que sea todo un éxito. Seguro que sí, sobre todo para vuestros estómagos. Acabamos esta edición con una noticia emotiva y final feliz. Jamie, un hermoso y cariñoso pitbull que se ha pasado 4 años en el refugio de Paus Patas en Los Gallardos, ya tiene un nuevo hogar. No será aquí, sino en Holanda. Este perrito de 9 años de edad y color canela, que apareció abandonado y atado a las puertas del refugio con leishmaniasis, ya tenía ganas de tener una familia. Por fin, Jamie lo ha conseguido. La buena noticia se ha celebrado con una emotiva fiesta donde han participado más de 30 personas y han acudido, además, sus compañeros peludos de refugio. Jamie se va muy contento a su nuevo hogar y esperemos que tenga una vida muy feliz con una familia que lo quiera de verdad. Enhorabuena, Jamie. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal, esto es un gran apoyo para continuar, y compartidlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Tu voz, en este canal, sí importa. Por supuesto podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.